Hola, queridos camaradas de Contraescucha. Hoy nos encontramos con un capítulo sumamente especial. Vamos a hablar de un tema bastante importante porque estamos en temporada electoral. Hoy vamos a adentrarnos, ¿no?, en este mundo de la política, y para ello, bueno, tenemos una invitada sumamente especial. Estamos con la doctora Andrea Samaniego, especialista en discurso político, especialista en temas de género. Tiene una licenciatura en comunicación política, la maestría ¿en qué la tiene, profesora? En estudios políticos. En estudios políticos, una maestría en estudios políticos, y bueno, la especialidad es discurso político y temas de género. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, profesora. No, gracias. Bien, pues digo, es para mí un honor que me hayan invitado, que me consideraran, entonces, muchísimas gracias. Bueno, en este capítulo 3 de Contraescucha vamos a hablar principalmente de dos figuras femeninas que tienen mucha potencia últimamente en el proceso electoral 2024. Vamos a hablar de Claudia Sheinbaum y vamos a hablar de Xóchitl Gálvez como las dos principales contendientes a obtener la presidencia de cara al próximo sexenio en México. Para empezar un poco, vamos a empezar hablando de cuál es su perspectiva respecto de la representación femenina en estas elecciones. Bueno, es de llamar la atención. Si nosotros revisamos el reconocimiento del derecho al voto a nivel federal, en el caso nacional se da en 1953. Es decir, la primera vez que las mujeres pueden votar y ser votadas para cargos federales es hasta 1954, ¿no? Y del 54 a 2024, realmente, aunque sí había existido, sí habíamos tenido ya candidatas a la presidencia, no había, pues digamos, opciones reales o que fueran realmente competitivas para ganar las elecciones. Y en este momento nos encontramos que no solamente hay una, sino que son dos candidatas que son las punteras, es decir, estamos hablando de que una de ellas va a ser la próxima presidenta del país, ¿no? Sí, no, o sea, yo creo que sí, no sé, no solamente es como el caso de que sean las principales punteras, sino que prácticamente no hay otra opción, bueno, a excepción de Miners, ¿no? Pero Es Miners. Es Miners, prácticamente, casi un relleno, ¿no? O sea, literalmente no había otra opción que no fueran estas dos mujeres para esta elección. Yo creo que es como, pues, algo que en la política mexicana hace 10 años ni siquiera se hubiera visto como posible, ¿no? O sea, 10 años en el 2014. Sí, es más, la primera vez que una mujer es postulada por uno de los partidos grandes, porque habíamos tenido candidatas presidenciales, pero postuladas por partidos muy pequeños, ¿no? Diríamos nosotros satélites o partidos que realmente no estaban en condiciones de ganar la contienda. La primera vez que postulan a una mujer en un partido grande es a Josefina Vázquez Mota, 2012. Entonces, pues realmente estaban, pero no competían, ¿no? En condiciones de sí vamos a llegar o sí estamos aspirando para ganar, solo era como para estar presentes. Y ahorita, bien comentas, no solo es en uno de los partidos importantes, el partido gobernante, sino también en la coalición opositora, ¿no? Que están postulando a dos mujeres. Y sí es cierto, en determinado momento se planteó que fuera solo dos candidatas, ¿no? O sea, que Movimiento Ciudadano se aliara con el bloque opositor, entonces solo fueran incluso dos candidatas. Salió un tercer candidato, pero está muy alejado del segundo lugar. Y justo hablando un poco de lo que había antes y el cambio que ha ido tan significativo de que ya haya dos mujeres, ¿tú cómo consideras que ha sido precisamente ese avance? O sea, la incidencia de las mujeres en la política de hace, no sé, 15, 10 años para acá, ¿cómo consideras que ha sido el cambio? ¿Realmente crees que ha habido un cambio o una verdadera incidencia o ha sido, como muchos dicen, que taparle el ojo al macho de llenar la cuota de género, pero realmente no hay un cambio significativo? Bueno, curiosamente hay ciertos avances legislativos, o sea, una vez que se dan estas cuotas de género de carácter obligatorio y efectivamente empiezan a incrementar el porcentaje de mujeres en espacios de representación o en el legislativo, parecería que pues nada más es tener presencia de mujeres. Todavía tendríamos que avanzar, por ejemplo, en las juntas de coordinación política, en las presidencias de las comisiones, etcétera, para que ya hablemos no solamente
en términos numéricos, sino que ya en términos sustantivos, o sea, las mujeres estén en espacios reales de toma de decisiones, o quiénes son los presidentes nacionales de partidos políticos, todos son hombres, ¿no? O sea, no hay presidencias ninguna presidenta en un partido político. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, la 64 legislatura, que fue la primera legislatura paritaria, hubo ciertas agendas que se legislaron por grupos plurales. O sea, ahí sí las mujeres hicieron como un gran grupo de mujeres de todos los partidos en donde avanzaron ciertas iniciativas más allá o sin importar qué partido político fue por el que llegaron. Una de esas fue el tema de la ley Olimpia. La ley Olimpia se legisla por este grupo amplio de mujeres. Y pues eso sí va cambiando un poco la dinámica. O sea, son temas que difícilmente se estarían discutiendo si no estuvieran las mujeres ahí presentes. ¿Por qué? Porque el mayor número de víctimas de violencia en el ámbito digital, o que hay una extorsión o amenaza de vamos a difundir tus fotografías íntimas sin consentimiento, son mujeres. Entonces, como principales víctimas, impulsaron esa agenda. Si no hubieran estado, difícilmente los hombres hubieran tenido esa como una prioridad que habría que legislar. Entonces, sí hay ahí ciertos cambios. O sea, sí consideras que, porque la ley Olimpia empezó por un movimiento por parte de las colectivas feministas. O sea, ¿consideras que si no hubiera habido mujeres dentro de la política, por mucho que se impulsara por parte de grupos feministas, no hubiera llegado a donde llegó? No creo o sea, no me imagino un hombre retomando esa agenda, porque de cierta manera las mujeres la sentimos un poquito más cercana, ¿no? O sea, es una agenda que nos es muy cercana. O está este tema del trabajo de cuidados, está ahorita en congeladora, pero se avanzó en materia de crear un sistema nacional de cuidados. ¿Quiénes son las personas en las que recae normalmente toda la cuestión de cuidados? Cuidar enfermos, niños, personas de la tercera edad, mujeres. Entonces, son ciertas agendas que si no estuvieran ahí presentes, pues difícilmente las retomarían, aún aunque hubiera un movimiento, porque hay muchos movimientos, muchas demandas de la sociedad que no son luego retomadas. Entonces sí creo que ahí la presencia de las mujeres sí ha impactado en legislar en determinadas agendas. En tanto a las críticas que se ha hecho justamente a la paridad de género, ¿no? En legislaciones es como de, bueno, es que sí se hace la paridad, pero meten a cualquier mujer, ¿no? O sea, como si no llegara a cualquier hombre, ¿no? O sea, ajá, y es como que a las mujeres incluso se les exige que estén preparadas académica y políticamente para estas contiendas, cuando a los hombres pues tampoco se les exige, ¿no? O sea, y justo yo creo que va de la mano lo que comentabas. O sea, si no existieran estos grupos de presión, bueno, si no, o sea, los colectivos feministas que de cierta forma hicieron mucha presión para que la paridad, todo este tipo de aperturas y diálogos en las cámaras fueran una realidad. O sea, yo creo que no hubiera pasado de no haber sido por esos colectivos, ¿no? O sea, y sí yo creo que sí hay como mucha incidencia y sí se ve como al menos en cierta parte de la realidad mexicana que sí se están haciendo cambios, ¿no? O sea, esa incidencia sí es palpable. Pero incluso a mí me parece que la demanda tiene que ver con un orden patriarcal, en el sentido de que a la mujer le hemos atribuido el cuidado de un hogar. Entonces, una mujer en la política, de alguna manera pienso que esa exigencia al por mayor que ahora se ve, creo que está muy emparentada con esa idea incluso todavía del patriarcado y el machismo, ¿no? O sea, como una mujer que sale de la esfera privada del hogar, que pasa a la esfera pública de la política, no puede proveernos lo mismo que provee en el hogar, ¿me explico? Entonces, creo yo que por ahí está emparentada como todo este comentario, pero también ver qué tanto es así, ¿no? Porque, bueno, de alguna manera usted ha estudiado como mucha de esta parte, ¿no? De esta representación política. Sí, digamos que, o sea, en parte sí se le exige a una mujer. Es que como, por ejemplo, Carmen Salinas, cómo está, cómo es una diputada, senadora, se me va, de representación proporcional. O sea, ella llegó por ser representante, o bueno, por parte del PRI y por porcentaje de votación. Pero es que no sabe, no conoce cuántos hombres están en esa misma situación y no se les exige Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, no se le dice así.
tiene la primaria, ¿no? Tiene conocimientos de primaria y no tendría por qué ser que todos tenemos grados académicos, ni mucho menos, pero sí como a veces pareciera que la exigencia es mayor hacia las mujeres de, pues, ¿cuáles son tus credenciales para estar aquí? Como si se requirieran credenciales, o sea, la ley no las estipula, entonces no tendrían por qué estar. Yo, por ejemplo, un ejemplo de eso que mencionas, yo creo que es Lili Telles, que se le pueden criticar muchísimas cosas, pero al menos de las críticas que yo más he escuchado así de en todos lados, es como de, pues es que ya solo tiene la primaria. Es como, o sea, sí, solo tiene la primaria, pero le puedes, o sea, eso no es tal vez un motivo tan válido para criticar sus posturas ideológicas, ¿no? O sea, puedes criticar muchas otras cosas, pero que solo tengan la primaria y que tal vez ahí está al lado Cuauhtémoc Blanco y a él le dicen el gober sin problema, pero a Lili Telles no se le dice tal cual la senadora, ¿no? O sea, Sí. a Lili Telles es como, ay, la mujer que solo tiene la primaria. Que justo hablando de ese tema de la preparación de cada uno, o sea, independientemente, aquí sí, desde mi postura, independientemente del género, sí debería de ser un requisito que haya si vamos a tener un presidente o presidenta que tengan un conocimiento específico sobre economía y política o algo afín, o que cualquier persona pueda entrar a la política, porque hay actores, hay actrices, modelos, por ejemplo, Sheinbaum, sí tiene un doctorado, pero es en medio ambiente. Xochitl es ingeniera y Maynes me parece que él estudió relaciones internacionales. Entonces hay diferentes preparaciones académicas en ese sentido de licenciatura, al menos, pero son muy diferentes. Y a nivel pues senadores, etcétera, gobernadores, hay muchos que, como dicen, no tienen la primaria o estudian cosas como actuación o deportes que no tienen nada que ver con la política, sin embargo, ahí están. Entonces, sí debería de haber un requisito de al menos saber algo respecto a la política o a las relaciones internacionales para entrar a la política. Yo pienso que sí, pero bueno, es como el debate, ¿no? La ley no lo establece. La ley solo pide ser ciudadano y tener cierta edad dependiendo del cargo al que aspiren. Y yo ahí diferiría mucho. O sea, es que no hay como una buena fórmula de un buen político o política es quien estudia o quien sabe de eso, o tener muchos grados te va a ser ergo buen político o buena política. A veces cuestionamos mucho que nuestros más malos presidentes o los señalan como los presidentes más malos que hemos tenido, Luis Echeverría, Carlos Salinas de Gortari, y ellos tenían doctorado en el extranjero en ciencia política, ¿no? Señalados como los malos. ¿Okay? Un mal político en Perú, Alberto Fujimori, él fue rector de una universidad en Perú. Entonces, grados académicos luego no se traducen necesariamente en buenos políticos. Y al revés tampoco hay, o sea, malos políticos, o más bien, buenos políticos no necesariamente es porque tuvieron muchos grados. Dilma Rousseff, una mujer que no tuvo gran preparación, ella se forjó más en los movimientos sociales, etcétera. Entonces, como no hay una fórmula establecida, o sea, creo que más bien tendría que formarse en ética más que en política, o sea, saber de teorías políticas que sean, que tengan vocación de servicio, creo que sería más importante a que conozcan del tema. Tal vez una vez que ingresan un curso de inducción de qué trata todo esto, cómo es el proceso legislativo, eso sería lo ideal. Pero luego yo también peleo mucho, es que son deportistas, son actores, hay comisiones que son comisión de cultura, comisión del deporte y todo eso, y creo que un deportista sabe más qué padece el deporte que alguien que estamos tal vez en la academia, ¿no? Tal vez, o sea, ellos la han vivido, lo han padecido. Un minero, uno que estuvo en la mina, sabe más en términos de la comisión de minería y de explotación minera que nosotros, si lo podemos, o sea, ellos han respirado adentro de una mina. Entonces, no sé si un grado va a ser la diferencia. Sí se espera que se empiecen a preparar y yo esperaría que tengan un curso de inducción y todo,
porque pues sí, pues para que sepan cómo es el proceso, o sea, que todo lleva un proceso, o sea, hay una cámara de origen, una cámara revisora, etcétera. Todo eso se requeriría analizar. Pero sí, luego pienso, pues es que estos sectores de la población que también tienen sus comisiones, pues creo que conocen más a veces del tema que uno, ¿no? Que lo puede ver desde afuera y no lo has vivido, no lo has palpado, ¿no? Justo yo creo que es o al menos la expectativa que estaba detrás de Ana Gabriela Guevara, ¿no? En la nave. Y no hubo... Excelente deportista, pésima. No hay ahí, por eso... Pésima en lo que hace bien. Sí, la verdad es que sí. Por eso digo, mejor una vocación de servicio, un buen curso de ética, o sea, formarnos más en ética, de no llegas al servicio público para enriquecerte, eso es como, está mal el planteamiento de ahí de origen, es para servir, muy a la beber. Sí. Justo me quedé pensando un poco en el tema de esta especialización que llegan a tener las políticas y las políticas mexicanas, ¿no? O sea, Ana Gabriela Guevara es un ejemplo extraordinario, bueno, no extraordinario, sino bueno, un ejemplo aparte, ¿no? Pero me parece que cada quien, acorde a su especialidad, va empujando hacia los temas que le mantienen en cierta comodidad, ¿no? Ahora en el debate podemos ver a una Xóchitl y a una Claudia que están como muy, muy metidas en sus especialidades, ¿no? Xóchitl, por un lado, con el tema del desarrollo tecnológico y Claudia pegada más al medio ambiente, pero están olvidando el tema, desde mi perspectiva, el tema de género. ¿Por qué? Porque me parece que cuando empezaron en el debate a hablar sobre grupos indígenas, sobre grupos marginados, sobre los distintos problemas de género que tiene la Ciudad de México, principalmente fue el ataque de Xóchitl a Sheinbaum, pero lo que tiene todo el país, que es aún más preocupante, de alguna manera se enfrascaron ellas en atacarse, en ¿no? un ida y vuelta, ¿no? De ataques y de lo que tú no hiciste y la candidata de las mentiras y la otra la candidata del PRIAN. Eso por un lado, ¿no? O sea, me parece que van hacia un lado hacia el lado de su especialidad y donde se sienten cómodas. Pero por el otro lado también están estas críticas a esta lucha encarnizada que tuvieron en el discurso, como si a ellas no se les permitiera, ¿no? Como si debieran adaptarse a esta forma de hacer política que tiene que ver con estos valores fríos y calculadores que se les atribuyen a los hombres políticos mexicanos. Pues ni siquiera, o sea, puede ser que en un debate los hombres se pongan a gritar y es muy de a ver quién grita más fuerte, a ver quién pega más fuerte en la mesa y está bien para un hombre, ¿no? O sea, una mujer bien, es una mujer sumisa, una mujer que no habla fuerte, no se enseña que la mujer tiene que hablar bajito y si una mujer eleva el tono como que te saca de onda, cositas así, ¿no? Hay de todo. Sí es de llamar la atención en el debate cuando hablaron del tema de mujeres y no tocaron el tema de mujeres. O sea, las dos candidatas que deberían de tener la agenda de las mujeres porque pues ellas sí la han vivido, lo han padecido, o sea, saben lo que es la violencia, patriarcal, o sea, lo que cada una de ellas sabe lo que ha tenido que pasar para poder llegar a ese lugar y no traen la agenda. Por eso también es una de las ideas de mujer no es perspectiva de género, o sea, también no porque lleguen quiere decir que la situación de las mujeres va a cambiar, no, y incluso no traen la agenda, si me permite decirlo. A Claudia dice, bueno, ya es suficiente de hablar del tema de las mujeres. Así lo dijo en el debate y no había dicho nada, ¿no? Por cierto. Ya tocamos el tema de las mujeres. Vamos a hablar de otra cosa. Entonces, pues no traen la agenda de las mujeres. Ellas no mencionaron el tema de el derecho a decidir sobre los cuerpos. O sea, no, eso no es tema. Entonces, pues digo, hay que pues ser bien cuidadosos porque también este falso triunfo pareciera que ya porque llegan las mujeres va a cambiar la situación de violencia hacia las mujeres o va a cambiar el sistema patriarcal. No porque haya mujeres es perspectiva de género y hay mujeres que son muy, muy machistas y que violentan a otras mujeres, o sea, para que no digan, ay, mira, es una mujer, no que muy feministas, no, es que una cosa no va con la otra, ¿no? O sea, no por ser mujer
eres feminista y no por ser mujer traes la agenda de las mujeres. Y aquí está muy claro. El debate en ese sentido entre Claudia y Xochitl es pues de alguna manera un acto machista entre ellas dos. Pues es que a ver, el espacio por excelencia donde estamos las mujeres es el espacio doméstico, ¿no? Una vez que salimos al espacio público y sobre todo nos adentramos en la escena política, en el sistema político, ¿cómo hacemos política? ¿Cómo nos enseñan a hacer política? Pues como los hombres hacen política. ¿Y cómo son los hombres? Es una lógica muy violenta, a ver quién grita más, a ver quién impone más, quién es el que tiene más capacidad para doblegar al otro. O sea, está esa dinámica. Entonces, las mujeres, si no sabemos cómo hacer política de otra manera, replicamos esos mismos esquemas. Y entonces por eso es que uno ve a muchas mujeres que son profundamente machistas, pero porque pues así aprendieron que son las mujeres. Y por el otro lado, si vemos una mujer que no habla fuerte, que no grita, que no golpea la mesa o que no es como estridente, algo, que decimos, pues esta no sabe, es una tonta, por no decir otras palabras, ¿no? O sea, todavía tenemos muy interiorizado que un buen político es el que impone, es el que violenta. Entonces, pues sí, es una lógica súper patriarcal. Pero entonces, digo, ahorita lo mencionabas como un falso logro. Hay, me parece que dos discursos muy fuertes ahorita que sí sería un logro que una mujer llegue a la presidencia porque sería completamente histórico, o al menos en México. Pero por el otro lado, pues, ¿qué tan logro es que mujeres como Xochitl y como Claudia, que ni siquiera en el debate presidencial tocaron el tema de género, y que me parece muy insultante que la única persona que habló de género pues fue Maynes, aparte de todo? Digo, ahorita yo creo que Maynes está diciendo lo que todo el mundo queremos escuchar, porque no le queda de otra. O sea, sabe perfectamente que no tiene que atacar a Claudia y a Xochitl porque pues se atacan entre ellas. O sea, él lo que trata de hacer es como posicionar a su partido. Pero, pues al menos en el discurso, porque los hechos es otra cosa, pero al menos en el discurso lo está haciendo. Entonces, ¿qué tan histórico es que una mujer sí llegue a la presidencia, pero con la agenda que tiene, con el maquillaje de los datos que hacen, al menos por parte del gobierno actual, que siempre tienen otros datos y que han habido N cantidad de investigaciones al respecto que se desmienten, que si bien han tenido sus logros como cualquier gobierno, también tiene las cosas negativas, sobre todo en la perspectiva de género? Digo, el índice de feminicidios, de violaciones y demás, realmente han ido en aumento. Sí se ha hecho, por ejemplo, lo de la ley Olimpia, pero ¿qué tanto se han apropiado los gobiernos, no solamente el actual, sino todos, de las luchas sociales? Pensando ahorita en lo de la ley Olimpia, que pues no era una lucha de Morena en este caso, o sea, fue una lucha de colectivas feministas, y que en este caso Claudia Sheinbaum lo menciona como un logro de su gobierno. Entonces, sí se ha mencionado, en su cuarto informe lo mencionó, y en el debate presidencial también de ni eso lo logramos. Fue un grupo plural de mujeres. Exactamente. O sea, no se le atribuye a ningún partido político. Entonces, ese tipo de situaciones, hasta dónde sí es un logro y hasta dónde no, apropiarse de discursos feministas para posicionarte, en el caso de Xochitl, politizar las violencias que viven los ciudadanos, como por ejemplo en el debate habló sobre, de hecho mandó saludos, ¿no? A los de la línea 12, de Repsamen y de las personas que hicieron una marcha por el tema del cáncer. Entonces, todas esas cosas que juegan entre que si es una lucha feminista o no, y entre que si se politizan las violencias y no, entre que si es un logro o no que sean las mujeres que lleguen a la presidencia. Sí sería, o sea, tampoco hay que demeritar, sí es un logro, ¿no? Y es un logro producto también de una reforma de de la legislatura 64, ¿no? O sea, esta idea de la paridad en todo, que como son bloques de mujeres en todos los partidos políticos, los partidos la avalan así, sí, está bien, ya, para que digan que sí somos. Ya cuando ven los alcances que tiene, o sea, no solamente fue en el legislativo, sino obligan los partidos también en el ejecutivo, ellos ya así como que aprobamos esto, ¿no? O sea, creo que no se dieron cuenta de las dimensiones que implicaba esa reforma llamada, la de paridad en todo, ¿no? No habría que demeritar que al final, bueno, pues sí, ya están accediendo a estos espacios que antes estaban cerrados. Si nosotros nos esperamos a que llegue una mujer con agenda feminista y que efectivamente haga una política diferente, creo que vamos a tener que sentarnos a esperar eso, ¿no?
digamos que la idea del falso triunfo sería no esperar, o sea, no pensar que ese es el límite, sino, bueno, vamos a exigir que ahora más mujeres lleguen, pero ahora sí que haya una agenda sostenida, no solamente por una cuestión electoral o popular, hablar del tema de mujeres, sino que sea una agenda que ya traigan sí o sí los partidos, ¿no? Entonces, no decir, bueno, ya llegaron, ya, dejen de quejarse y ya nunca más vuelven a llegar. Y también no pensar que ese es el tope máximo y sobre todo no juzgar, porque cuando una mujer se equivoca es como súper grave. O sea, ya ven, ¿para qué quieren gobernar? Si no saben, si no tienen las habilidades. Pues así, una mujer, así como un hombre, pues se puede equivocar, ¿no? O sea, también quitarle, o sea, es como lo paradójico, no demeritar el logro, pero tampoco engrandecerlo tanto, porque si no, si cualquiera de ellas dos se equivoca, tiene algún traspiés en economía, en política, y todo, va a ser muy duro el achaque de, es que las mujeres no saben gobernar. Entonces, Sí, como que se les pide más inmediatez, ¿no? A los resultados. o no equivocarse, ser perfectas, ¿no? O sea, ser perfectas ante todo lo que hagan. Entonces, no demeritar, porque no fue sencillo, o sea, estamos hablando de 70 años que, pues no, las mujeres no estaban en opciones reales para llegar. Y lo segundo, pues no ser tan esencialistas de ya llegó la mujer y ya con la mujer va a venir la paz, la tranquilidad, o sea, esencializar a las mujeres, pues nos equivocamos, somos malas, tenemos errores, ni somos el alma pura y casta, ni somos las que mejor cuidamos de la economía, o sea, todas esas ideas así como bien esencialistas de la mujer, quitarlas. Una persona más está gobernando y ya. Pero sí, es un logro del feminismo. Digo, a mí me parece que hay un factor social ahí que juega mucho, ¿no? En esto que está comentando, que tiene que ver con que en redes sociales, que es donde se difunde más la información ahora, pues lo que se espera es precisamente eso, ¿no? La equivocación como para llevar al juicio, ¿no? Entonces me parece, no nada más es un cambio de las estructuras políticas y de las organizaciones políticas, que son muy importantes, también es un cambio en la forma de empezar a ver la política desde la sociedad, ¿no? A mí como sociólogo me preocupa mucho eso, ¿no? Que nos centremos solamente en la política de lo polémico, en la política del humor y en la política de los influencers, ¿no? Porque yo soy creyente, yo soy creyente de que, pues de alguna forma sí debe haber una vocación de servicio, pero que también se tiene que empezar a erradicar un poco el tema de aquel que tiene más views en una red social pueda llegar a ser político, ¿no? Sí. Este es el caso, por ejemplo, de Samuel García, que no se posiciona a él, lo posiciona a su mujer, ¿no? Y lo posiciona con una tendencia, a mí me parece muy simplista, como la del fosfo, pero que generó pues todo un movimiento en Nuevo León, ¿no? Habría que ver qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, ¿por qué algo tan sencillo, tan como el banal, como el fosfo se posiciona? O sea, también qué está haciendo el político tradicional que hace que, o sea, que permite que algo tan banal o tan de estrategia de marketing sea lo que está posicionando a cualquier personaje. O sea, también es como, sí que mal que se estén posicionando ellos, pero creo que es un ejercicio de reflexión de qué están haciendo los políticos, los que sí se dicen políticos, porque hoy la moda es decir, no, yo no soy político. Pues como cualquier profesión digna, pues sí, reivindicar, ¿no? O sea, yo soy político. Y qué están haciendo para que cosas así sucedan, ¿no? O sea, la banalización. Ahí hay varios textos, ¿no? El Estado seductor, o cuando Jacques Herzl habla de la publicización de la política, o sea, la publicidad en la política, y que entonces todo esto se vuelve medio show, medio, si no vende, no funciona. Muy de ese estilo. Y ahí, respecto a tu comentario, Jorge, yo creo que eso también va muy ligado al carisma y a las habilidades sociales, ¿no? Que muestra un candidato al pararse en cámara y al exhibirse como figura pública y todo esto. Por ejemplo, el candidato que a mí me recuerda mucho eso es Fox, ¿no? O sea, Fox tenía un carisma, bueno, ¿no? Digo, de los 2000, ahorita ya carisma nada, ¿no? Pero... Sí, para la época en la que... Ajá, o sea, destacaba de los otros contendientes porque los otros eran, el del PRI era la Bastida, ¿no?
Sí. Era muy serio, muy Muy como un político tradicional. Ujú. Y del otro lado estaba el Cuauhtémoc Cárdenas, que era justamente la contraparte del PRI, pero también la contraparte más seria opositora en ese momento. Sí, ¿no? digamos que el político tradicional es como muy serio, se siente como alejado. Cuadrado. Muy... Exacto. Entonces, ¿qué está pasando con estos políticos y políticas tradicionales que no logran conectar con la ciudadanía? Entonces, la ciudadanía busca en influencers, en otras formas de hacer política, pero pues sí está como un poco vaciado de contenido, o sea, muy todos los sólidos se desvanecen en el aire. Justo, ¿no? Como Marshall Bill. No, Fox no era un político. Era un político del PAN. Es que el PAN se nutre con abogados, por un lado, y empresarios, por el otro. Su fortaleza era empresarial. Pero la figura de Fox no era ni de empresario, ni de abogado, ni de político, era como el ranchero, ¿no? Exacto. Y ya eso le dio un carisma, le dio un plus que lo distinguió y lo separó mucho de los otros dos. Y yo creo que eso es algo que al menos ahorita a Xochitl, este es como un análisis muy al aire, ¿no? Muy de lo que yo he visto en redes, igual es que a Xochitl se le critica su poco carisma frente a cámara, porque trata de ser muy seria, pero a la vez como que muy ocurrente a su modo, y eso no conecta con nadie. De hecho, como que la separa mucho de los otros, pero negativamente, como de ahí, esta señora trata de ser chistosa, pero no es chistosa, pero tampoco es seria, pero tampoco es. Entonces, ¿no? Entonces da como un problema ahí como de el carisma, ¿no? La imagen. Y Claudia representa en mucho, frente a cámara, la evasión total. O sea, la forma la forma de odio de Obrador. O sea, desde mi perspectiva, la mañanera son las 2 horas de odio del gran hermano, ¿no? Eso es lo que hace Obrador todas las mañaneras. Y si uno ve a Claudia frente a cámara, es esa política de la evasión. Que también es como muy separada, ¿no? O sea, ella sí es como la política más tradicional en el sentido de seria, muy formal, distanciado. O sea, tampoco te da esta idea de cercanía con la gente, ¿no? Qué curioso, o sea, contrario a lo que se viene diciendo. Es lo que hablo, ¿no? Está funcionando, ¿no? O sea, bueno, ahí está funcionando por quién es la marca que trae, y los otros que tratan de presentarse más cercanos no están conectando o sea, es cosa que tienen que analizar, ¿no? Los partidos ante la crisis de representación. Por ejemplo, yo creo que hay alguien que se dista mucho justo de la figura del político tradicional y todo esto, pero que es aprovechado por el marketing o, bueno, si la campaña es justo Samuel García. O sea, todo eso lo hace Mariana, ¿no? Pero impulsa a Samuel, ¿no? Entonces, y justo yo creo que en Claudia lo que se ve es una candidata firme, una candidata seria, políticamente, o bueno, sí, políticamente adecuada respecto a lo tradicional que es la política mexicana. Representa muy bien a su partido. Ajá, exacto, pero no es tan con una candidata como lo fue AMLO, ¿no? O sea, le falta todo el carisma, toda la base social que tiene. O sea, ahorita viene de Morena, pero tal cual no es como la figura que fue AMLO en el 2018, 17, todo lo que construyó AMLO, pero no. No, desde el 2006, ¿no? O sea, por ejemplo, también algo que también creo que sería importante traer a la mesa, o sea, se ha criticado mucho, por ejemplo, a Xochitl, por la forma que habla. Claudia, que si es el títere de AMLO o es muy fría. O sea, bueno, en Maynes, que pues, básicamente fue lo que sobró casi de Movimiento Ciudadano. Pero en esto que estábamos platicando de, pues, cómo cosas tan banales como el fosfo están funcionando para ciertos partidos, pues entonces también habría que ver cuál es el papel de los ciudadanos que tenemos ante los políticos que nos representan, porque también creo que quedarnos solamente, sobre todo en redes sociales, como en el atacar a los políticos y solo ver lo malo o enaltecer las cosas buenas, pero sin ver realmente lo que como sociedad estamos haciendo, creo que sería importante. Entonces, en ese sentido, ¿qué crees que es lo que le falta o le sobra o lo que está pasando a la sociedad para tener a AMLO como lo peor que le ha pasado al mundo, o a Claudia, por ejemplo, o enaltecerlos como casi un dios o una diosa de nos vino a salvar y Mesías? Entonces están como estas dos posiciones bien distantes, pero bien fuertes.
y superficiales, ¿no? O sea, ni siquiera es como que hagan un análisis de las políticas públicas, o sea, se van mucho hacia el ataque a la persona. Me cae bien o me cae mal y a partir de ahí yo determino si estuvo bien o estuvo mal el gobierno, ¿no? O sea, no logramos separar que una cosa es la persona y otra cosa es la institución, el gobierno, las políticas públicas que se implementan y todo. Entonces, todo está como muy en el ámbito visceral de los sentimientos. Y eso se está replicando para los candidatos y para la política en general. Yo no creo, como dice AMLO, que ya hay un despertar y la ciudadanía se ha politizado. O sea, no creo, porque no estamos discutiendo las propuestas de los candidatos, o sea, irnos a los documentos, a las plataformas electorales y cómo lo van a hacer con datos, sino estamos en la superficialidad. O sea, si politizarnos, de acuerdo con el presidente, es que damos like en las redes sociales digitales, eso no es politizarnos, eso nada más es el espectáculo, ¿no? No leemos las propuestas, no sabemos qué es lo que realmente va a hacer cada uno de esos candidatos, candidatas, y entonces pues no hay una politización. Ya hace 50 años Edmond Iberba decía que el ciudadano mexicano era como muy bueno, depende de lo que diga nuestro líder político, religioso, el maestro de una comunidad, lo que nosotros hacemos, o sea, muy en la dinámica súbdito, ¿no? O sea, sin esta iniciativa habrá que trabajar. Y es parte de los partidos, o sea, también los partidos políticos tienen una responsabilidad, pero pues tampoco tienen incentivos para politizar y para que haya cada vez más miembros o votantes duros de sus propios partidos. Si ellos consiguen el 3% del registro, tienen recursos. Entonces, yo no necesito adscribir a más militantes a mi partido si yo voy a tener recursos del Estado. O sea, creo que ahí hay como muchas cosas que se pueden analizar. Y los partidos, es responsabilidad porque tienen un porcentaje que año con año deben de destinar a fomentar la participación cívica y la participación ciudadana. Entonces, ¿qué están haciendo? Que sepamos qué es lo que están haciendo. O sea, se les está dando ese recurso, qué es lo que están haciendo pues para fomentar. Y creo que no están trabajando. Y también pues desde las instituciones educativas y desde todos los ámbitos también hay que trabajar en esta politización. O sea, para exigirle más al ciudadano también, al político también nosotros debemos de trabajar en esto. Esta idea de no hay que hablar de política en la mesa. No, ¿cómo no? ¿Cómo no? Es que aunque tú hables o tú vayas a dedicarte a producción audiovisual o vayas a hacer un cortometraje o vayas a dedicarte a los deportes, ahí está la política. Y el día de mañana pueden hacer una legislación que te afecte completamente y ya no puedas ejercer tu labor. O, bueno, ok, uno piensa que la política no tiene nada que ver, pero si cambian, por ejemplo, la ley de aguas, ¿cómo no te va a afectar en tu vida cotidiana? Entonces debemos estar bien conscientes y debemos de quitarnos esas ideas de política no hay que hablar y que sí hay que hablar. Ser mucho más críticos, ¿no? O sea, yo creo que si no, como ciudadanos nos falta mucho esta postura crítica ante pues, en general ante todo, ¿no? Pero es que está bien difícil, o sea, yo lo comento, está bien difícil porque, insisto, estamos muy en la crítica de la persona, de las personas, no de lo que están haciendo sus políticas públicas. Sí. Y entonces, si uno empieza a hablar de política, es que me cae mal, ¿no? Si no es de caerme bien o caerme mal, esta me cae mal. No, tenemos que trascender y elevar el debate. Yo creo que también, bueno, y al menos yo lo he notado, y ahorita como que me surgió otra vez la idea, porque ya lo había pensado, ¿no? Varias días, que la crítica que se le hace a las candidatas, bueno, las candidatas, los y las candidatas, al menos en esa contienda, es en tanto los escándalos de su vida personal, ¿no? A la oposición, me es mucho de escuchar programas de oposición en radio, tele, YouTube, etcétera. Y yo, por lo menos esta semana del debate para acá, todos los días escuché en programas de la oposición, no es que el ex esposo de Sheinbaum es un corrupto y como es su esposo y todo esto y está ligado y Sheinbaum es un títere de Obrador y él va a seguir. O sea, no se le está criticando a Sheinbaum su carrera política, no se le está criticando las propuestas. Creo que eso sería lo que tendríamos que estar analizando. Pero se ataca justo. Es que se viste así, es que tiene sobrepeso, es que tiene los dientes chuecos y yo. Pero es que, o sea, incluso en el debate donde deberían de dar propuestas, no lo hacen.
El formato del debate es como Entonces, que tampoco se presta a eso. Ujú. Es que tan poquito tiempo que para que presentes una ley y la expliques y muestres. o una política pública, así como, ¿cómo la voy a hacer? O sea, ¿cuál es el diagnóstico que tengo? Pues, no. 30 segundos, no hay forma. También les falta habilidad para expresar, ¿no? O sea, también hay mucho de que no tienen estas capacidades de saber argumentar una idea. No sé si es por nervios, también por el tiempo, por qué, pero a veces podrían explicarlo, ¿no? En poco tiempo, o sea, digo, ya se sabía en el formato, pero no lo hacían. Y sí, estamos todavía en el debate de, no, es que se viste así, se viste así, se peina así. No, eso no tendría que ser, o sea, tal vez para tema de análisis, pero eso no es lo importante, ¿no? En este sentido, esto es una como pregunta conjunta, ¿no? Como una persona que también estás muy preocupada por los movimientos sociales y por la sociedad en general, ¿cuál es este análisis acerca de si las mujeres hoy se sienten representadas por estas dos figuras particularmente? Esa es la primera. Y la segunda, tú individualmente, ¿te sientes representada por estas dos mujeres? No, vamos, para el tema de las mujeres creo que ninguna lo va a impulsar. No es algo que lo tengan en el debate, en el ideario, ¿no? O sea, no es uno de los temas. Y creo que muchas mujeres van a decir, ya va a llegar una mujer, pero bueno, esta idea de que tiene agenda feminista y todo, no, o sea, para empezar, decir que uno tiene agenda feminista tiene muchos handicaps, está muy, muy, salvo ciertas zonas del país, o sea, Ciudad de México, zona metropolitana, decirse feminista es malísimo, ¿no? O sea, es como, ya llegaron las feministas y te ven feo, ¿no? Y que es así como parte del discurso de deslegitimación de toda la propuesta. Entonces, muchas feministas voltean y dicen, bueno, pero es que Claudia no va a tener la agenda, Xóchitl no va a tener la agenda, y entonces, pues, ¿quién me representa? O sea, lo más curioso es que Maynes es el que trae más la agenda, pero yo creo que es por estrategia, no porque realmente lo crea. Sí, le conviene decir que Esto en La toma de decisiones, o sea, creo que es más por una cosa de estrategia política, Para no posición, porque como realmente dices, pero- crea que la tengan, ¿no? O sea, nadie la tiene. Morena no la tuvo en su momento, que teniendo mayorías en las dos cámaras y todo, no impulsaron una agenda para la despenalización, por ejemplo, del aborto. No. Ni siquiera se mencionó así de no. Y el presidente dijo, no, mejor lo sometemos a consulta. O sea, teniendo la legitimidad, teniendo los números y todo, no fue tema de debate. Entonces, pues no tengo yo expectativas de que esto vaya a cambiar. Tal vez va a ir alguna que otra legislatura impulsándolo y despenalizando el aborto a nivel estatal, pero no tengo yo la perspectiva de que aunque llegue cualquiera de las dos mujeres, la situación va a cambiar. Yo creo que lo mismo pasa con al menos para la parte políticamente activa de la comunidad LGBT, porque incluso se me fue el nombre ahorita de la diputada trans. En Guanajuato. Sí, que justo estaba llamando mejor ella decía el llamado a la comunidad de anulen el voto porque ni Morena tiene ya sé. No es. Porque en la ciudad, ¿no? Porque no fue en la ciudad, pero ella llamaba a anular el voto porque decía ni Morena tiene la intención, tiene la capacidad, pero no tiene la intención. La oposición tampoco lo va a hacer. Comunidad, cancelen su voto, anulen su voto, nadie nos va a ayudar. Hay que buscar otras opciones. O construir sus propias opciones, ¿no? O sea, creo que eso también nos queda ahí, pues nosotros como grupos o movimientos, darnos cuenta que si no hay opción, también nosotros tenemos que impulsar esas opciones, ¿no? No van a llegar así de la nada, sino nosotros tenemos que buscar esas opciones. Sí, ¿no? O sea, más allá de lo legislativo y de la cuestión de la paridad de género en la política pública mexicana, a mí me parece que el escenario político que tenemos hoy
sí está impulsado desde los movimientos feministas para que las mujeres puedan tener un lugar en la vida pública, ¿no? Que ha sido un debate que se tiene desde los griegos, ¿no? Sí, claro, pero por eso mismo digo, es que luego si llegan mujeres que violentan a otras mujeres, pues va a ser como, ya ven, ¿para qué quieren mujeres? No saben gobernar o hacen esto y esto. Entonces, es decir, bueno, una mujer como un hombre se puede equivocar o puede tener ideas que pues, no son adecuadas o que Posturas desgraciadamente políticas muy van a atentar. O Laida Sansores, ella está en el padrón de agresores, ¿no? O sea, con su programa y con toda esta discusión de yo tengo los packs de las diputadas y senadoras del PRI que le mandaban las fotos a Alito. Oye, no deberías de tenerlas, o sea, No deberías presumirlo, o sea, no. La ley Olimpia eso nos está diciendo, ¿no? Entonces, es un momento muy bueno, justo para impulsar esta agenda. Hay que aprovechar que están llegando cada vez más mujeres y exigirles que empiecen a legislar estas iniciativas que para nosotras son relevantes. Sí, digo, en ese sentido, o sea, creo que no se trata de, pues somos personas y cometemos errores. O sea, sí está bien que se juzgue y que se analicen los errores, pero por igual. O sea, no porque si eres hombre o porque si eres mujer, porque sí hay una, pues como que las mujeres están más en el ojo de la lupa, ¿no? O sea, de como tú lo mencionabas, ya llegaron, ahora háganlo bien y no se equivoquen. Sean perfectas, ¿no? O sea, Ajá, y no se trata como de perdonarles absolutamente todo porque ahí están empezando en la política, pero tampoco se trata de juzgarlas en doble solamente por el hecho de ser mujeres. Entonces, en ese sentido, pues digo, creo que la mayoría siente que va a ganar una mujer, que eso va a ser inevitable, y entonces, pues, ¿qué panorama ves que hay en México con eso? O sea, si gana, en este caso, Claudia, ¿qué crees que pueda pasar o qué cambios pueda haber? Y si gana Xochitl, pues lo mismo. Pues es que en términos, o sea, las plataformas que están, curiosamente, las plataformas de las dos están centradas en la figura de un hombre, ¿no? En el caso de Claudia es el segundo piso de la transformación que se inició con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? O sea, entiéndase, todo lo que él hizo es mi bastión de legitimidad y yo voy a seguir lo que él impulsó. Como a su sombra, ¿no? Es correcto. Y en el caso de Xochitl es Andrés Manuel López Obrador hizo todo mal, entonces yo voy a revertir todo lo que él hizo mal. O sea, siempre es esta figura del hombre que está legitimando. No veo que en caso de que llegue cualquiera de las, o sea, las condiciones estructurales de las mujeres no creo que cambien. O sea, en donde se están centrando sobre todo los dos debates o las dos políticas y sus propuestas de campaña es en materia económica y en materia de seguridad. O sea, esas son las dos grandes agendas. ¿Qué vamos a hacer en materia de seguridad? ¿Los militares van a seguir aquí o no? Y en materia económica, ¿qué vamos a hacer? Pues porque hay un problema económico y hay una situación que tenemos que atender como Estado. Y entonces ahí nos damos cuenta que la agenda de mujeres no está en ninguno de los dos debates. Si acaso el tercer debate que se está posicionando muy en contra de lo que ellas quisieran es el del medio ambiente y es porque pues, ahí está ya, o sea, ahí está el problema. Justo por sus perfiles, ¿no? O sea, no, ni siquiera, es porque ya llegó la sequía y está en agua, o sea, salen las fotografías, o sea, es muy en contra de lo que ellas quisieran, ¿no? Porque es un tema que además no es fácilmente resuelto por una administración, o sea, necesitan la voluntad de muchos, del concierto internacional y todo, entonces a los políticos en general es un tema que no les gusta porque es muy difícil de resolver, entonces siempre se decide pues, que lo resuelva el que le toque, ¿no? Y siempre están pateando ahí el balón con ese, pero parece que ya les toca a ellas, no lo quisieran porque la cantidad de recursos que se tienen que destinar, de obras de infraestructura para ver cómo mediamos un poco el problema, y no, pero se está posicionando ese tema muy a pesar de ellas, contrario a lo que uno pensaría, porque pues, están formadas en eso, yo ¿no? hubiera pensado, no, pues por sus perfiles que van a hablar de esto. No, ahorita no se me viene a la mente la crisis hídrica, pues nada. No, Pero sí. de agua con hidrocarburos, o sea, aquí está la crisis hídrica en nuestro país. Nuestro país es uno de los que podría ser más afectados por el cambio climático y el tema no estaba presente. Sí, ¿no? Qué paradójico, ¿no? Que hasta cuando no tuvimos agua les llegó el agua al cuello, ¿no? Con el tema
ambiental, que también es otra cosa sumamente importante que me parece que está muy por encima. Todo está muy por encima en este momento, y creo que en muchos momentos, ¿no?, de la historia política de México, ¿no? O sea, el debate de la presidencia pasada era lo mismo, nada más que no se hizo como tanta bulla, ¿no? En aquel momento. El tema de Era Ricky muy- Riquín. Ajá, Ricky Riquín Era y más de las... burla. Ajá, era un juego, ¿no? Y algo que pues, también fue el legado de la figura de Enrique Peña Nieto, ¿no? Que en realidad era una burla, su persona era una burla política, ¿no? Ay, Pero bueno, hoy día creo que desde mi perspectiva sí debe de haber un cambio en la visión política de las personas, o sea, salirnos un poquito de lo visceral. Sé que es muy difícil porque la gente viene de un hartazgo, o sea, todo esto que se habló del priismo durante 80 y tantos años, después las alternancias políticas, sí. y ver que han pasado casi 100 años o más de 100 años y sigue igual la cosa, ¿no? Sí, Entonces, este presagio es una por eso, o visión, sea, ¿no? mucho juzgamos mucho es que los influencers y todo, pero ¿qué están haciendo los políticos como para que existan? O sea, tienen la legitimidad, ¿no? No con esto quiero decir que no tienen legitimidad para expresarse, pero que se piense que porque tú estableces una campaña vía estrategias de marketing, ya vas a ser un buen político, todo esto. Ahí es como dignificar el oficio, ¿no? Pues es que un político pues está preparado, sabe cómo, tiene más capacidad para resolver problemas, no sé, y pensar que la política es show o que solo es marketing, le vacías de contenido, ¿no? Entonces yo creería que también tienen que hacer un ejercicio de reflexión de cara a los siguientes comicios, o sea, ¿qué voy a hacer para proponer algo, subir el debate? Coherente y alcanzable, ¿no? O sea, yo pensaba acerca de Maynes, todo esto, nos dijo todo lo que queríamos escuchar, muy seductor el discurso Maynes, pero cuando ya lo piensas después de toda esta efusividad que tiene el debate, dices, ¿qué estructura tiene un personaje como Maynes para hacer todo lo que está prometiendo, ¿no? Si los otros con estructura no lo pueden lograr. No, pues yo creo que es como la estrategia, pues puede prometer porque sabe que no va a llegar, entonces pues prometer no empobrece. Chertorivsky en Ciudad de México propuso no sé cuántas líneas del metro, entonces pues ¿por qué? Porque sabes que no vas a llegar, entonces no te ves obligado a cumplir en caso de gobernar, ¿no? Como se sabe que no vas a llegar. Imagínate que llegue Chertorivsky a la ciudad. Prometiste 6 líneas del metro, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Qué va a hacer? O sea, se le cae el partido deja de existir en la ciudad. Sí, yo creo que es renunciante, ¿no? Pues creo que ya para cerrar y para finalizar, o sea, este es un buen llamado para fijarnos bien por quienes votamos, para informarnos de una manera crítica, para dejar de lado lo banal, o sea, yo sé que hay como una sobresaturación de información, sobre todo para las redes sociales, y que a veces pues es necesario darte como un break, pero pues también es importante estar informado y pues ser más críticos con cosas que realmente importan más allá de la vestimenta o como mencionaba, si te cae bien o mal, y pues ejercer el derecho a voto que tenemos, pero de una manera crítica, o abstenerte si es como la decisión individual, pero justamente de una manera crítica, no, pues sí, no llevarte por un fosfo o por un meme en internet como el de la playera y cosas así, porque eso sí mueve el voto, o sea, tristemente sí lo hace. Entonces salirnos un poquito todos del tren del mame del internet y empezar a pensar que ya no somos todos, o al menos ya ciertas generaciones ya no son chavitos de 15 años jugando a ver qué onda, ¿no? O sea, ya empezan como nuevas generaciones a tener que involucrarse de una manera más activa y más crítica a la sociedad. Y tal vez pensar que esos por los que estamos votando o las que estamos votando van a gobernar. O sea, no es nada más Me cayó bien ahorita. Ajá. O sea, ellos van a tomar decisiones que van a tener un impacto sobre nuestra vida. Entonces es importante saber por quiénes estamos votando, qué características, qué es lo que proponen, más allá de si se ve bien o mal. O sea, sí tenemos que trascender a esto de la apariencia o de solo pues sí, la forma en que se presentan, o sea, qué está proponiendo, porque eso es lo que va a llevar a cabo, eso es lo que va a ejecutar una vez que llegue a determinados cargos. Entonces, sí es importante y hablaba de una responsabilidad que tenemos nosotros, ¿no? Pues bueno, espero que no sea la
primera y última vez que nos acompaña. Ha sido un rato de mucha plática, un rato muy, muy chido en el que dejamos mucho material para reflexionar y pensar, ¿no? Entonces, yo le agradezco infinitamente que haya aceptado estar aquí en Contraescucha, y no nada más eso, también le quiero agradecer todos los momentos que hemos tenido para poder compartir en las aulas el conocimiento. Me parece eso también se tiene que agradecer. Y bueno, esperemos que se haya sentido muy cómoda. No, la verdad, muchísimas gracias. Es siempre estos espacios, o sea, se tienen que fomentar más, ¿no? En jóvenes, hacer estos lugares habituales, ¿no? Habituales para discutir, debatir y, si somos priistas, panistas, porque además ahorita es como un pecado, ¿no? Decir que uno tiene afinidad política, que haya estos lugares donde se puede discutir y no descalificar. Es que tú eres un tal por cual, híjole. Es un lugar de no debate, entonces qué bueno que hay estos espacios, porque es importante. Es importante que lo platiquemos y que en todos los espacios se discutan temas políticos. Entonces, muchísimas gracias, y yo también espero que no sea la última vez que me invitan. No, al contrario, y pues también muchísimas gracias a quienes escucharon esta entrevista, a quienes nos acompañaron. El clásico, suscríbanse, denle like, compartan. Sí, suscríbanse para poder seguir haciendo más contenido como van a venir cosas muy, muy chidas todavía. Y bueno, empezamos duro y vamos a terminar igual, ¿no? O sea, todo va a ser, no va a haber un bajón de intensidad, ¿no? Vamos a ver muchas cosas. Entonces, suscríbanse y dejen sus comentarios abajo. Gracias, hasta luego. Gracias.